se supone que esto ya estaba regulado, INE? ¿Vamos a dejar de tener democracia o qué? Honestamente, siempre he creído que la modalidad de los plurinominales es una manera de gobierno incorrecta. Sí, me considero indígena. No quiero ser la abogada del diablo, pero sí voy a ser abogada del pendejo. Tampoco deberíamos de quitarle el derecho a la gente que ya murió. Ellos pueden seguir votando Sí, todavía. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Desorden. Un programa de análisis político dirigido por Fernando Rejón. Jorge Zambrano. María Díaz. y Diana Telles. Y el día de hoy tenemos, como todas las semanas, un temita interesante, porque a lo mejor ahorita ustedes no le están poniendo mucha atención, pero se viene y se viene fuerte y potente. Que este es la nueva reforma electoral. No se cansan, ¿verdad? Pero antes de entrar en tema, ¿cómo está acá la querida Maes del equipo? Pues muy ansiosos por empezar a hablar de la reforma. Hay mucho que cubrir, mucho que discutir y mucho que opinar. Bastante. Así es, la verdad es que este tema yo creo que se va a venir muy fuerte porque como cada año inician reformas constitucionales que se intentan aplicar en este país, gracias a nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum. Jorge, ¿tú qué piensas? Yo simplemente voy a decir que en esta mesa siempre se habla con la verdad y la razón. Porque, o sea, de hecho, pues hemos tenido ya predicciones que se han cumplido. Una tuya y una mía. Ajá, sí. Así que, bueno, pero eso ya lo vamos a ir discutiendo. Exacto, nada más. exacto. Entonces sí, recordemos que en esta mesa no solamente nos gusta hablar con datos, sino también pensando a futuro. Entonces, sin más, Prospectiva. porque algo aprendimos de la universidad. Y sin más, yo creo que es momento de empezar a platicar y dialogar de este temita sumamente interesante. Si recordamos, el año pasado, la reforma electoral fue un tema que aquí en esta mesa y en muchas otras mesas de discusión fueron gran tema. No solamente porque una reforma electoral no se ve todos los días, sino por los grandes cambios que esto conllevaría. Principalmente porque vendría el cambio de un sistema de elección, al que ya conocemos. Porque el Poder Judicial ahora no solamente se sometería a una cuestión de candidatos que ya no solo se discutiría en el Senado, sino que ahora también se votarían en las boletas por nosotros y nosotros. Es decir, que nosotros de pasada de empezar de elegir un presidente, gobernador, alcalde, diputados locales, senadores y diputados federales, ahora también tendríamos que elegir unas 6 nuevas posiciones más que conforman el Poder Judicial. Hasta ahorita, ¿ustedes se acuerdan qué es lo que los puntos más importantes que comentábamos de esta reforma? Principalmente la crítica que se hacía desde el plano internacional, que se tenía el miedo de que no fuera, ¿cómo se dice? Ay, cuando se añaden a muchas personas, Plural. que sea plural y que sobre todo que sea bajo los estándares de lo que es una democracia en la actualidad, que eran uno de los de las recomendaciones que se hacían en el plano internacional. Luego también, en cuanto a cómo Morena decía, es necesario, una de las agendas del presidente, que Claro. primero se había pausado al inicio de el cambio de cámaras. Se había dicho de que no, ahorita no vemos necesario que se haga el cambio a la cuestión electoral por X o Y tema. ¿Con AMLO o con Claudia? Fue una arrastrada, porque Sí. fue Sí, un o tema sea, que el AMLO tema es germinó, pero que luego traía Claudio AMLO. terminó trayendo. Porque es el plan A, que era constitucional, no pasa. El plan B, que era de leyes, pero por ser anticonstitucional, la Suprema Corte lo cancela. Y luego era el plan C. Y luego ya, este sería como el plan D. Sí. Si recordamos, qué bueno que lo comentas, Jorge, si recordamos el plan A, como decían, era las cuestiones de vamos a una reforma constitucional, a lo que viene diciendo el INE. El plan B era una reforma a leyes secundarias, pero también seguían siendo inconstitucional, lo cual fue llevado precisamente a la Suprema Corte, y la Suprema Corte declaró que esta era una reforma inconstitucional. Y después llegó el plan C, que era, y ahora sí, Plan de transformar... transformar lo que era ahora una reforma electoral para después pues también inferir, y bueno, como se les dice, afectar al Poder Judicial. Ahora, como tal, toca dialogar una nueva reforma, pero no existe todavía un dictamen que esté ya en alguno de los plenos, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Lo que sí existen son intenciones, diálogos y comisiones y un documento de 74 páginas del INE, donde le pide a esta comisión, por favor, échanos Piénsenle paro. bien. Echen paro. Sí, porque si no, pues los plurinominales, muchos salarios terminarán llorando. Ahora, entremos en tema. El 4 de agosto de 2025, en el Diario Oficial de la Federación,
se publicó el decreto por el que se crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Esta comisión tenía las tareas de convocar a la ciudadanía, de analizar y elaborar una propuesta sobre la nueva reforma electoral y tener su propio reglamento interno. Esta comisión es presidida por Pablo Gómez Álvarez. ¿Les suena el nombre? Sí, Sí. ¿Quién era? era la persona que designaron para que empiece a armar como que las mesas de trabajo, ¿no? Sí, para la pero reforma electoral. antes También fue de de las eso, primeras personas que dio declaraciones sobre el tema de que se estaba trabajando. ajá, antes de eso, él fue ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. También trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es licenciado en Economía. Y esto a mí ya me llama la atención porque si ya empezamos a platicar de lo que los posibles contenidos de esta reforma, es precisamente muchas reformas en cuestión fiscal y económica, ya sea a la inversión de partidos políticos, al INE y también a influencers. Ojo, nos va a tocar. Híjole. Hijo, mano. Además de ellos, también está Rosy Celia Rodríguez, secretaria de Gobernación, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de Presidencia, y más nombres destacados, entre ellos Arturo Saldívar, que ahora es coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República. ¡Perro! Todo el día me dueles, Arturo Saldívar. Yo tenía tanta confianza en ti. Porque era Swiftie. No, nada más por eso, pero él era de los ministros de la Corte que tenía sentencias más progresistas. De hecho, fue su mesa de trabajo, o más bien su sección, su oficina, la que se encargó de hacer aquellas sentencias que, por ejemplo, dieron paso para el aborto legal en ciertos estados aquí en la República y que se estuviera ahora considerando como no delito. Es una cabeza muy importante, que digo, sí es un perfil muy bueno para la comisión, pero ahora sus intereses están alineados en otro color que no es el de la justicia. Uf, es que la Qué justicia no, fuerte frase. es que la justicia no tiene color. Tristemente, Ahorita sí. tiene un color Ahorita muy tiene guinda. color morena, banda. Guinda, Sí. guinda, guinda. Bueno. Ahora, Bueno, entrando guinda. a fechas actuales, el 15 de enero de 2026, hace unos días, hace 10 días del día que estamos grabando hoy, Claudia Sheinbaum declaró en la mañanera que se está considerando los siguientes temas para la reforma electoral. Agárrense los pantalones. Reducción de gastos en los partidos políticos, el INE y los organismos públicos electorales, locales, perdónenme, es decir, los OPLES. También reforzar los mecanismos fiscales, el voto electrónico, reforzar el voto en el extranjero y un cambio en la elección de los diputados de representación plurinominal. Todo esto, sin quitarle la autonomía al INE. ¿Por qué se hizo estos comentarios en la mañanera? Principalmente porque el 12 de enero se llevó a cabo una reunión con esta comisión y también los consejeras y consejeros del INE. Y ahora les digo, ¿cómo nos puede afectar la reforma electoral? Pues esas son las 10 maneras en las que te puede afectar y a nosotros también. Híjole. Libertades política y regulación de competencia. Representación de la ciudadanía. Un sistema de partidos que puede cambiar. Financiamiento y fiscalización de recursos, de influencers también. Efectividad del sufragio y sistema de votación. Modelo de comunicación y propaganda política distinto. Autoridades electorales administrativas que se van a transformar. Una justicia electoral naciente. Requisitos de elegibilidad e inmunidad. Y una democracia participativa y consultas populares más activas. Tomando esto en consideración, hasta ahorita, escuchando las declaraciones de Sheinbaum, escuchando estas maneras que nos puede afectar, ¿qué es lo que pensamos? Pues a mí lo de los influencers se me hace muy bien. Yo creo que sí necesitan ahí regulación porque recuerdan lo del Partido Verde. ¿Cómo olvidarlo, compadre? Pon mi cámara, porfa. Partido Verde. Porfa. Porfa. No, mentira. No, nosotros no somos unos comprados. A ver, Estaba a- listo para vender shopping. Oye. Y al verde, de verdad. Ya estamos comprados según la gente que ve los shorts. No, bueno. Bueno, ¿De quién fuera. somos- Sobre de todo, quién Diana. somos De nietos? que, ¿De quién somos? ¿De qué es mi nieta ahora? de Salinas Pliego. Bueno, como fuera. todos aquí, todos somos Yo me primos. había aquí. quedado en que éramos nietos de Si fuera Messi. nieta Salinas Pliego, no tendría que ser esto. True. Punto. ¿Estarías evadiendo impuestos? Sí. Pero bueno, ¿cuáles son las propuestas más destacadas? Pues si quieren empecemos con lo que más nos llama la atención, que son los plurinominales. El INE marca que entiende que la crítica es una crítica fuerte hacia los plurinominales, pero también comenta que considera que no es necesario hacer un cambio en la elección, sino que ahora la gente tenga una manera de elegir de una manera directa, es decir, una proporcionalidad pura para los diputados plurinominales. Antes de que, si esto está sumamente ciencia política, ¿alguien aquí lo quiere explicar? ¿Jorge? Es que, a ver, o sea, están diciendo que quieren hacer una elección Se van a quitar las de que listas. externa
como de, ok. O sea, es externa de las listas que publica el Sí, propio exacto, partido. o sea, Ahí les va la O- cita directa del INE. ok, Ok. por favor. Cada partido recibe un porcentaje de escaños equivalente a su porcentaje de votos a partir de las listas de candidaturas abiertas. Bajo este esquema, el partido integra la lista de candidaturas, pero la persona votante decide a quién le asigna su voto. O sea, el partido. Ellos asignan al Ah, ok, partido. ok. Está medio raro. O sea, básicamente están diciendo que en plena elección Es lo mismo, ¿no? tienes la lista detrás de todos los partidos que Sí, pero realmente vas- son que- gigantes. ajá. Pero tú directamente dices de que, oye, se presta mucho a que Mm. muchas boletas se hagan nulas por votar mal. O sea, el hecho de que hacer las elecciones más complicadas hace Sí. que haya más gente equivocándose. Pero sería básicamente lo mismo que andar votando por el individuo, ¿no? O sea, Sí, la básicamente. distribución de los escaños estaría bien. No, pues, pero bien Fernando, o sea, amañada. Yo ve, pref- tipo, si los plurinominales escogen en base a listas que escoge el partido, y yo no conozco esos perfiles, de por sí ya me cae mal que estén Ujú. entrando a una diputación o una senaduría que no les corresponde. Ujú. Desde mi pensar y desde mi opinión, el desorden no me patrocina esta opinión, pero honestamente siempre he creído que la modalidad de los plurinominales es una manera de gobierno incorrecta, porque realmente nadie los escogió, nadie les preguntó. Y digo, de ahí salen las famosas fotos de los diputados y senadores dormidos en los... No, esos son de elección O- popular también. No, también, o sea, no se dejan, o sea, No discrimina. exacto. No discrimina. ¿Cómo se dice? El ocio no discrimina a la gente y tampoco de quedarse dormidos en los curules o de jugar pádel a plena sesión, pero de lo que sí los discrimina es de poder tener nosotros conciencia de quién más se va a estar jalando a las cámaras donde se crean las leyes. Sí, de por sí, y yo sé que les va a caer también bien gorda esta opinión, es el hecho de que a veces me llega a molestar un poco que ciertos tipos de políticos, cuya educación es casi nula, se esté todavía tomando en cuenta un punto de vista erróneo, desinformado y justamente que nada que ver con los temas que se están exponiendo dentro de las cámaras para la creación de las leyes. Sí, digo, yo soy abogada, lo que ustedes quieran decir, especializada en fiscal, lo que quieran, pero realmente nosotros somos quienes, pues, jugamos con esas leyes, son las reglas de nuestro juego, que es el litigio. Pero, por ejemplo, son los políticos quienes las redactan. Y muchas de las veces, y le pueden preguntar al abogado que conozcan, esas leyes están hechas con las patas. Sí. Pero Ok. también es porque, bueno, y siento yo, es porque justo muchas personas que quieren tener cierta injerencia o de que meter su voz, no han tenido un estudio o una preparación necesaria para comprender el impacto que están haciendo. No estoy diciendo que no les enseñen eso en la carrera de ciencias políticas, estoy diciendo que hay políticos que a pesar de tener los recursos y las licenciaturas, no tienen el tamaño de la neurona para comprender o lo que están diciendo o lo que están redactando. Pero no somos políticos. No, ya sé que no. Somos politólogos. Son Yo politólogos. tengo Gracias dos a Dios. puntitos de que ¿Y sabes qué es lo peor? debatir. Casi no hay perdóname. Casi no hay porcentaje de politólogos dentro del Senado. La mayoría son hasta ingenieros o economistas. Pero no hay politólogos o abogados. Pues, No, abogados hay muchos. Sí, pero de Abundan. patito. Pero Ay, patito. curioso, ¿no? Porque hay muchos abogados, pero no hacen Pero- las leyes. Dicen de que los abogados deberían de hacer las leyes. Ese es el problema. Las están haciendo. ¿Y qué tiene de Pero malo si son abogados? yo voy patitos, a María? debatirte un poquito el punto. Porque al final los plurinominales también son uno de los motivos de por qué se hace la transición a la democracia en este país. Pero realmente es democracia si no votaron por ellos. Bueno, ahí fue de las primeras veces. Cabe decir que los plurinominales surgen en un contexto donde muy a huevo realmente podías votar realmente por alguien más que no fuera el PRI. Entonces eso es culpa del PRI, no nuestra. O sea, sí. O sea, ¿por qué me tengo que llevar la carga como... Pero, Pero también permite la representación de la gente que no se ve representada por la persona que ganó. Que eso sí, el hecho de que sea por listas está equivocado. Al menos debería... Aquí en Nuevo León, por ejemplo, tenemos un sistema que es mixto Ujú. en cuanto a los plurinominales. Una mitad, que vienen siendo 16, si mal no me equivoco. 8 son elegidos por lista de Sí. cada partido. Ahí se hace el cálculo de, bueno, conseguiste tantos votos, representan tantos escaños. O tantos curules o asientos del parlamento. Y la otra mitad, otros 8, están representados por los mejores perdedores. O sea, la gente que estuvo sí. más cerca de haber ganado la elección en la que estaba. Ujú. Es un modelo donde tú sí ves quién es el representante y hubo gente que votó por él. No fue el que ganó, pero fue el mejor perdedor. O bueno, los mejores perdedores.
Sí, de hecho ahí también hay un ejemplo, por ejemplo, la elección pasada del 24, Movimiento Ciudadano nada más ganó una diputación federal. El resto de diputados que ahorita tiene es porque gracias a Maynes. Porque debido a los votos que obtuvo Maynes en la elección, ahí es donde se pudieron también distribuir los escaños. Y aparte las ratitas que se cambiaron de partido. Pero bueno, eso es otro tema. Sí, pero a lo que me refiero aquí es que, por ejemplo, en dado caso que Morena vuelva a ganar como ganó con Claudia, o sea, ya no habría representación de otros partidos. Y ahora sí se podría pasar de forma automática cualquier Cualquiera. reforma que quieran hacer a la Bueno, Constitución. realmente ya puede. Es que, a ver, yo también estaba pensando en otro tema que va a venir con esto de la elección. A ver, en cuanto a los plurinominales, yo siento que tienen que existir sí o sí por la representación proporcional que se necesita en los congresos. Fin. O sea, yo tampoco estoy de acuerdo que la gente no sepa quiénes son las personas que van a entrar, porque pues, o sea, ¿quién eres? Yo cuando voté por ti, nunca vi tu nombre en la boleta, aunque estén atrás. Claramente Ya se sabemos. puede mejorar Pero el no- sistema. Ajá, se puede mejorar el método de elección, totalmente de acuerdo, pero sostengo que esas figuras se deben de mantener sí o sí en nuestro sistema de partidos. Ahora, yo también estaba pensando, si la gente va a votar específicamente por la persona que quieran de los plurinominales, ¿quién creen que va a ganar? Pues el que tenga más billete. Entonces también yo creo que sí que se abre la conversación a que tengamos que empezar a pensar en un lobbying. Pausa, 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 pausa. Una tesis de eso. Pausa. No quiero ser la abogada del diablo, pero sí voy a ser abogada del pendejo. Porque genuinamente, no, o sea, no sé por qué sería, o sea, a ver, Para en ti, mi ¿quién es el cabeza, pendejo? el sistema plurinominal, lo veo así, pero porque se me hace muy racional darle, por decir, un premio de consolación a los que no ganaron los partidos y cómo eso puede hacer una democracia. O sea, en mi cabeza si ya ganó la mayoría, pues era lo que la mayoría quería. Pero no siempre la Definí. mayoría está bien. Pero ¿por qué le vas a dar un trofeo de participación al Sergio de las Salchichas, al Sergio Mayer? Sí, era de las salchichas, ¿no? No sé, pero se llama igual. Entonces, Sergio Mayer. y se queda dormido aparte en las sillas de los curules en una reunión, güey. O sea, esa es mi visión. Que la verdad, yo sí estoy un poquito a favor de que los eliminen. La verdad. Ujú. Quizás igual y se puede venir una opinión desde la ignorancia de que cómo se puede hacer un balance de representatividad, que si bien cuando había nada más un partido hegemónico era el problema, pero Era el ahora único tenemos modo. otro problema, que es el que hay muchos partidos. Tantos que realmente no hay una distribución exacta. Y los que me están viendo detrás de cámaras, es porque, o sea, a ver, en Estados Unidos hay 2 partidos, bueno, 3, pero ese tercero nadie lo pela, que es el Partido Independiente. ¿Nosotros cuántos No, el liberal tenemos? también. Casi 7, 8, todos con cada uno de no sé cuántos candidatos, X cantidad de presupuesto. Entonces en mi cabeza es, ¿por qué le vas a dar un premio de consolación a alguien que perdió? Si, ¿para qué quieres un mejor perdedor si ya tienes el primer, segundo, tercer y cuarto lugar? Corríjanme. Porque siguen sin recopilar las opiniones. Al final de cuentas, en una democracia, aunque ganen los primeros 3, no significa que todos los primeros 3 abarquen las opiniones de toda la población. Entonces yo sí considero que sí tiene que haber otras perspectivas que son representadas por otros partidos que tienen su porcentaje de votos, que aunque no ganaron, sigue siendo igual de importante y válido ese voto. Entonces tener ese porcentaje y esa representación es una manera de tener ese pedacito de la población que decidió darle la confianza a esas personas, aunque no haya sido la mayoría. Fernando, ¿tú primero? Sí, bueno, por ejemplo, en México, supongamos. O sea, aquí no se gana por mayoría absoluta. Es O sea, lo que aquí, por ejemplo, se puede ganar con un 35%. Y que el segundo lugar tenga 33. Exacto. Pero a pesar de eso, la mayoría de la población, pues no votó por ese candidato. O sea, a pesar de que el diputado ganó, no significa que la mayoría de la población votó por él. Entonces también por eso se hace como esos balances dentro de las cámaras para poder asignar este tipo de escaños a las personas que votaron por otro tipo de candidatos, que no necesariamente ganaron, pero sí tuvo un gran porcentaje de votos el Ok. partido. Y luego también tengo algo que decir. ¿Alguien verdaderamente conoce quién es su diputado? Local y federal. O sea, ¿saben en qué distrito viven? Waldo Fernández, ¿me permites? Vivo en Monterrey y es nuestro. Y lo digo. No, que es de Es otro de distrito. Senado. Es el senador Es del senador. Partido Verde. Sí, pero verdaderamente la Verde. gente... No está el verde. ¿Es eso por el verde? Sí, Era sí que era verde. morena. O sea, coalición Coalición. verde. Ah. Verdaderamente... Pero se No. registró. Same se shit. Pero mira, si te metes a su página, si le picas Waldo Fernández, senador, enter, te sale Partido Verde. el loguito del Partido Verde. Y yo María, de, pero te preguntó por diputado. Pero verdaderamente la gente conoce quiénes son sus diputados. no sé, solo sé que Luis Usaray me cae mal.
Es que ahí está, o sea, la verdad Pero ni es que siquiera es el tuyo. los No, ya sé que no es diputados mío. no son muy conocidos. O sea, la mayoría de la gente vota por el partido. ¿Eh? Cuando votan por diputado. Y cuando votan por alcalde también, que no se hagan. Ujú. Ah, espérate, de alcalde sí se sabe. Sí, te diré. De eso sí sabemos. O sea, ¿sabes cuál Te la es el paso nombre del diputaciones. alcalde? Pero votas por el partido. Te la paso diputaciones y a menos que te toque que tu diputado, o sea, conocerlo o de que realmente que se genere o que tenga el presupuesto para una buena campaña. O sea, dije el nombre, sí, de Susa, pero porque, por ejemplo, yo estudio por Santa Catarina, tengo que pasar o sea, estoy en la libre. Es un mero. Tengo que pasar por tanto San Pedro como Santa Catarina y vi, de hecho, mucha publicidad de él. Por eso se me quedó el nombre. Todo Pero ya si me ahí, creo. preguntas qué vi para al menos Monterrey de diputados, no vi nada, pero sí de alcaldes. Es por eso que estoy diciendo que o sea, el nuevo problema que se abre con este nuevo sistema que se está proponiendo el INE, porque al final de cuentas es una propuesta del INE, no es una propuesta que se esté ya discutiendo en el pleno, es que la gente elija los plurinominales según el nombre, pero ¿quién va a ganar? Lo acabas de decir, el que vi la publicidad. Ese es, yo creo, el problema que yo estoy viendo. Sí, de hecho, te quería preguntar de regreso lo del lobby, de que cómo crees que se empiece a formar entonces, pues, las campañas de las diputaciones. Pues aquí es donde tenemos que empezar a ver ese tipo de incentivos económicos que ellos tienen que buscar, porque al final de cuentas están también pensando en reducir la cantidad de presupuesto, que ahorita vamos a hablar de ese temita. Entonces, ¿de dónde van a conseguir el dinero para hacer campaña? Si se sabe que las campañas son sumamente caras. Lobbying. Y yo creo Y que se aquí sabe Fernando... que han sido financiadas por grupos no dentro de la norma. normatividad. Aquí también quisiera que Fernando nos hablara un poquito de esto, porque yo sé que Del lobbying. sí, ¿a ti te gusta el tema? Uy, bueno, en México el lobbying, para empezar, está ahí en pañales, porque casi no existe, ni siquiera existe una ley, o sea, lo único que existe dentro del lobbying en México es dentro de los reglamentos que existen en cada cámara, por ejemplo, de diputados y en el Senado, entonces Y no se le existe llama como tal. cabildo. Sí, se le llama cabildeo aparte. Pero el lobbying básicamente es cuando grupos externos al gobierno actúan por medio de incentivos económicos, o no necesariamente son incentivos económicos, pero tienen incidencia dentro del actuar de los legisladores, que para empezar ya existe, nada más que se le llama corrupción. Se le dice corrupción y cohecho. Delitos, por cierto. Algo que me llama mucho la atención de al menos esta reforma, como bien dicen, la parte presupuestal, es saber si no se empiezan a remitir a campañas en redes sociales. Que sí, vimos mucho de esto, por ejemplo, cuando llegó Samuel, o sea, queriendo llegar a ser gobernador, Samuel García aquí en Nuevo León, pero también vi al menos del lado judicial, como todos los intentos de los jueces, magistrados, o sea, los jueces ordinarios, los jueces locales, así como los jueces de distrito, que ya son en materia de amparo, y ciertas como materias administrativas, los magistrados de los tribunales de circuito y hasta llegar hasta la Suprema Corte. Y que francamente era bastante ridículo. O sea, aunque no esté en el gremio legal, igual y lo pudieron llegar a ver en TikTok el de... ¡Qué rico chicharrón! Está igual que mi diputado. ¡Bien bueno! ¡No! ¡Bien preparado! No sé qué. Sí. Que son sí lo vi, ese sí. tipo de campañas que Y digo... ganó. Y ganó, por cierto. Bueno, porque era del oficialismo. Bueno, también. De hecho, qué bueno que sacas el tema de Samuel García. Porque de hecho, su primer puesto político fue por medio de plurinominales. Oh. Él fue mejor perdedor del distrito que estaba en San Pedro. El 14 no era el 18. 18. Sí. Bueno, aquí creo que podemos pasar al temita de la fiscalización. En cuanto a fiscalización y transparencia, las propuestas más relevantes del INE para que se tomen en consideración para la reforma es el uso de inteligencia artificial para la fiscalización de recursos, la fiscalización de plataformas digitales, redes sociales e influencers, y la regulación de activos virtuales como criptomonedas en financiamiento electoral. ¿Cómo rayos van a revisar eso? Ni siquiera saben qué es eso, o sea... No, Cocha, no jala la página del SAT. A ver, dije algo de ser, o sea, dije que soy abogada fiscal, sí, es la rama que me gusta y en la que me estoy especializando. De entrada, les puedo decir que la página del SAT es una cagada, está hecha con las patas, que 2/3 partes, o más bien 2/3 partes del tiempo que tratas de usarla no funciona. Para presentar un recurso de revocación y sus pruebas, que de normal es subir archivo por archivo y que cada uno no te exceda de 2 megabytes. Wow. Toman en cuenta que eso incluye los Exceles. Y son los Exceles de todas las finanzas del Estado. Y ahora imagínate todas las finanzas de tu municipio. Todos los gastos, todos los ingresos, todos los egresos.
todo lo que acreditas, lo que trasladas y lo que dices al menos declarar como pérdida o como utilidad. Son Exceles pesadísimos. O sea, no les puedo empezar a decir la cantidad de veces que se me ha, ¿cómo se dice? Dado de baja la vida de mi pobre laptop por Exceles tan grandes. Y me vengo a pensar, si apenas pueden mantener una página web funcional, ¿cómo rayos van a querer mantener y utilizar inteligencia artificial para la fiscalización de cuentas? Si ni siquiera los propios auditores del SAT, y SAT, si me estás viendo, de verdad, contrátame. Puedo comprar una barrita de RAM, güey. Está chistoso porque... No pueden. Como que nada más dijeron, ¿qué es lo de ahorita, no? Criptomonedas. IA. ¿Cripto? IA. IA, vamos a ponerlo ahí en la propuesta. Aparte, la ChatGPT cripto, del INE y del literalmente, SAT. o sea, lo que es la Bitcoin se creó literalmente para que no tenga Pero regulación precisamente gubernamental. exacto. O sea, es como de que, ¿cómo piensas regular algo que se inventó para que no puedas regularlo? No hay manera de trazar de... Perdóname, Diana. Termina tu punto, por favor. Que no hay un... O sea, de hecho, justo con los activos virtuales y una gran parte del atractivo de Bitcoin es el hecho que no puedes trazar el origen de esos depósitos. Tienen... O sea, la serie de los números de blockchain, que creo que también... O sea, Sí. también Fer lo puede explicar mejor que yo, pero esa serie de números y esa serie de código lo hacen casi imposible de rastrear a un solo origen. Y me estás diciendo que ahora mi México mágico SAT va a poder hacerlo. Bro, déjame sacar mi constancia de situación fiscal. Más bien, que tengo que irme a tu página para sacar mi constancia y luego enviártela para que ahora el SAT de que es su misma página web se entere de mi situación fiscal, que ya sabe, porque él me la da. Que a lo mucho dependerías de tener lo que es el número de la cartera de la criptomoneda para poder trazarla. Pero ahora, ¿te la van a dar? Sí. Esos son los beneficios de la inteligencia artificial, según el INE. Ninguno. Definición definición de universos fiscalizables. Procesamiento de datos a gran escala. ¿Ok? Homologación de criterios de revisión, lo que dota de certeza y legitimidad a las revisiones. Ah, sí, porque las del sistema judicial, cuando lo hicieron las personas encargadas, no hicieron absolutamente nada. En ese siguiente punto no dicen mucho más que detección oportuna de hallazgos. Punto. ¿Cómo que por ciento? Al libre interpretación What? de fecho. A lo que van a hacer Allá es que van a ¿Qué? hacer el Excel al Gemini y le van a decir, Sí. oye, Interprétamelo. Ajá. Sí. No, le van a subir el Excel y de que hay alguno corrupto. Todos. Previsión de actos que impliquen presuntas faltas administrativas. Mm. La fuerza de trabajo enfocada a verificación de hallazgos. Adicionalmente, se genera la posibilidad de programar actividades sustantivas que refuercen los resultados de las verificaciones. Cruce de información de diversas fuentes y al estandarizar procesos se mitigan riesgos inherentes a la operación. Vamos a suponer, caso mágico de que los diputados y senadores dicen, sí, INE, vamos a hacer todo eso, y lo hacen, y que está todo funcionando perfecto. ¿Qué va a pasar cuando la burbuja de la IA explote? ¿Ahora ¿vamos a dejar de tener democracia o qué? Monterrey se va a volver a quedar sin agua, güey. No, obviamente primero. Primero nos volvemos a quedar sin agua. Monterrey se queda primero, sin democracia o sin agua. Dudo serio. Debate serio. Ese va a ser el clickbait. Lo chistoso es que estoy buscando directamente, aquí está, porque no utilizan la palabra criptomoneda, utilizan activos virtuales, que es integrar en el marco legal nacional reglas que posibiliten la auditoría de activos virtuales que funcionen como medio de cambio monetario por parte de la Autoridad Electoral Nacional. Lo anterior a efecto de garantizar la fiscalización y trazabilidad de este tipo de recursos usables para los sujetos obligados para el desarrollo de sus actividades electorales y políticas ordinarias mediante la verificación del origen, destino, aplicación y monto mediante la regulación del uso de dichos activos virtuales y nuevas figuras que se incorporen en el sistema financiero. Ni modo, Fer, hay que declarar los cromos de Steam. Ya existe esa ley, se llama la ley de FinTech. Está terriblemente hecha, nuevamente con las patas, y consta de casi 80 artículos o 23 páginas, y no regula nada. ¿Y todavía quieren hacer otra? Por favor, termina la primera. Virtuales. Suena como que el dinero que tienes en el banco virtual o qué. O sea, es que No, activos mis virtuales apartados de BBVA. literalmente podría ser de que lo que tienes metido en, no sé, en Grupo Bursátil Mexicano, literalmente todas las skins de Counter-Strike en Steam, cualquier cosa que sea virtual y que tenga un valor económico. Me da mucha risa la cara. No, O sí sea, se nota. o O sea, sea, la división de género. O sea, voy a invertir mis 3 skins, mis 2 skins de Minecraft, perdónenme, mis 2 skins
Era, voy a invertir mis 2 skins de Fortnite, de The Office, a la campaña de fulanito. Sí. Distrito 12. Valuadas en 500,000 millones de pesos, by the way. ¡Wow! No, ¿de qué? No, pues oferta y demanda. ¿Y Es qué la- si yo tengo Tampoco mis vale skins? tanto. ¿Y yo qué si quiero empeñar mis skins de las Huntrix de Fortnite? Es la Somos meca de fu- la irreverencia. Continuando, Sí. está el voto electrónico y las nuevas modalidades, que consta de las siguientes propuestas. Implementación gradual del voto por internet con criterios de seguridad. Modelo mixto de votación, electrónico y presencial en casillas. Votación anticipada por funcionarios de casillas y cuerpos de seguridad. Punto. ¿Se me hizo bien? O sea, dije, bueno, está interesante, no está mal, creo que es lo más sensato de lo que sea, hay aquí. ¿Dentro de las 74 páginas? Sí. No, pero digo, creo que si lo hacen bien podría facilitar mucho, o sea, el día de ir, la acción de ir a votar. Digo, yo tuve el privilegio de poder ir, ejercer mi derecho ciudadano y votar, pero sí noté al menos que en ciertos distritos, o sea, o al menos en el mío, a mí me toca ir a votar al CUM, pero, por ejemplo, nosotros sí teníamos una zona techada, sí había, por decir, varias máquinas de refresco que funcionaban, había bebederos, porque era una escuela. Pero, por Nice. ejemplo, a otros amigos que les tocaba, no sé, votar en parques, o por ejemplo, a mis amigos foráneos de la facu, pues tenían que ir a votar a las salas de foráneos de Fátima, cuando tienes el domicilio fuera. Órale. Pero dijeron que estuvieron casi 4 o 5 horas ahí y duras penas alcanzaron boletas. Que yo digo, si se Sí. pudiera hacer electrónico, sería fácil para gente en estado de postración, que creo Sí. que en el 2020 todos googleamos esa palabra, Sí. pero creo que pudiera funcionar si lo hacen bien. Está muy complicado. Recuerdo una vez meterme a TikTok a un stream de Migala y él estaba hablando de cómo usar la blockchain para que en vez de para votar por tus diputados, pero al mismo tiempo para que todos los ciudadanos sean capaces de votar por las iniciativas. Oh, wow. Ok. Solo que ahora para qué ocupas diputados y todos los ciudadanos van a votar la iniciativa, o sea, digo. Pero si no hay muchas comunidades con acceso a internet, quieres que ahora tengan acceso a la blockchain, Estás cañón, compadre. está cañón, o sea, la alucinada que se pegó No, ahí interesantísimo. estuvo dura. Sí. Ahora, también entramos en temas de poder judicial, Ay, Dios. que buscan separar temporalmente la elección de los comicios ordinarios. Prohibir participación de partidos políticos y promoción de candidaturas judiciales. ¿A quién se le pudo haber ocurrido? ¡Wow! ¡Wow! Claro que era obvio. Calendario Prohibidos específico, por todos. campañas en agosto campañas en agosto-septiembre y jornada electoral el último domingo de octubre. O sea que Oye, ya no se voten. Pero, ¿que no No. ya estaban prohibidas la participación de partidos políticos? Es lo que yo también pensé. O sea, se supone que habíamos Es que aquí estaba leído- Aquí prohibido. se habló, Sí, aquí hablamos de la por parte reforma. de documentación oficial, Del porque INE. todo esto es documentación oficial del INE. Aquí tengo el PDF de las 74 páginas, que no se permitía el uso de los partidos políticos, la promoción de partidos políticos, el apoyo, perdonen, en estas campañas de Poder Judicial. ¿Y qué vimos? ¿Y qué vimos? Los Claras acordeones, pruebas. claramente, que me parece una ridiculez que no las hayan invalidado Y genuinamente. que aquí la van a volver a poner como, ahora otra vez se vuelve a prohibir. De que, oigan, sé que estuvo sospechoso esto, por favor, no lo vuelvan a hacer. Vamos a volverlo a prohibir en otra ley. La reprohibiremos por 2. Esta creo que es como la segunda llamada de atención que le da mamá INE al resto de sus Sí. polluelos de, ¿cómo se dice? Los partidos de, te dije que no. ¡Ojo! A la Mamá tercera, INE. te voy a levantar la voz. No, pero mamá Inés se está divorciando. Mamá Ina hace mucho Mamá que no Inés se tiene está autoridad. destruyendo a sí misma. Es Muy que le hacen bien. caso a su papá divorciado que les da 3 navidades al año. Ahora, en temas de paridad de género, el 50% del financiamiento de campaña obligatoria para candidatas mujeres. Tipificación de violencia digital contra mujeres en materia electoral. Ay, yo pensé que eso Sí. ya estaba hecho, pero bueno. Yo pensé que eso estaba en la ley Olimpia. Yo también. Ujú. Defensoría especializada para víctimas de violencia y política de género y verificación de que los candidatos cumplan la 8 de 8. ¿Qué era ¿Saben la es? 8 de 8? ¿Qué es la 8 de 8 según el INE en contra de la violencia de las mujeres? Ahí les va. Cometer delitos contra la vida e integridad corporal, atentar en contra de la libertad y seguridad sexual, violentar el normal desarrollo psicosocial, incurrir en violencia familiar, ejercer violencia familiar equiparada o doméstica, violar la intimidad sexual, ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género y ser declarada persona deudora alimentaria amorosa. Me encanta esa última. Creo que era más fácil simplemente decir no cometer crímenes. No, ojo. O sea- La parte de alimentos morosos se me hace muy importante.
Porque ve, Explícanos. o sea, por mucho tiempo se trató de implementar este sistema que es como se llama el Registro Nacional de Deudores Alimenticios. Y es básicamente lo que te encontrarías en Estados Unidos como el Sex Offenders List, nomás que ahora aquí en México sería para aquellos papás que no pagan su pensión de alimentos. Ese dinero es de tus hijos y si tuviste parte en hacer hijos, te toca dar parte de tu sueldo. Entonces, segundo, ¿qué pasaba? Se terminó por tipificar el delito como abandono familiar. En el caso donde básicamente cuando un padre deja de pagar pensión alimenticia por 3 meses se le podía declarar e incluir en esta lista. Sin embargo, recibió mucho empuje hacia atrás debido a que muchos diputados, así como preocupados padres de familia de su sueldo, empezaron a expresar que era una violación a sus datos privados el ser expuestos de una manera tan pública. Sin embargo, el hecho de que esto ya esté prohibido por parte del INE e incluido en las campañas electorales puede que reduzca bastante, al menos el pool de candidatos disponibles que pues intentan tener más responsabilidades de las que pueden atender, porque si claramente no puedes atender a tu familia, ¿para qué quieres ser diputado? En fin, se me hace Aparte una de que muy buena... No ganas poquito. Se me hace una... Sí. Sí. Y se acaban de levantar el sueldo, hijos de la fregada. Ay, cómo les encanta. Ya el último punto interesante es la inclusión y la accesibilidad, que es voto en prisión preventiva en todo el país. Creo que también la prisión preventiva era ilegal. Era Es en contra de los inconstitucional. derechos humanos. Espérate, pero te dice que es prisión preventiva, ¿qué? Voto en ¿Oficiosa? prisión preventiva. ¡Ah! ¡Ey! Voto en prisión. La prisión preventiva es está básicamente bien. te mandan al bote antes de tener un juicio. Es Ok. o porque estés en peligro de fugarte o porque representes un peligro para aquellos que sean, pues, en tus surroundings. Aparte de que hay Entonces un sería que chorro de gente básicamente, que está- más bien, nuevamente, los derechos políticos de las personas privadas de la libertad se les van a respetar. Esto sí es algo un poquito muy bueno. O sea, consideran, hey, haber cometido un delito no te quita tu derecho humano y tu derecho humano a votar y escoger a tus representantes. Yo nada más tengo aquí una duda. Mm. O sea, ¿qué acaso incluir esto no sería como que reconocer que sí existe cuando es inconstitucional? Esa es la prisión preventiva oficiosa, Si compadre. la palabra es clara. La palabra oficiosa indica que el juez directamente dijo, hey, Fernando, ¿sabes qué? Yo te voy a imponer prisión preventiva por robo, no te atrapé durante el Sí. robo y nada más están investigando por eso, pero yo no tengo dudas de que te vas a ir, te vas para el bote. Pero La prisión aún así- preventiva justificada, ese es cuando ya se hizo un estudio real de la situación de la persona presuntamente imputada o pues culpable y se le, por medio de una justificación como, oye, tiene recursos, tiene visa, tiene casa en otro lado, se va a fugar, arresten a Fernando. Ahí ya les dicen, oye, ¿sabes qué? Eso sí ya es constitucional porque hay un peligro de que se vaya. La oficiosa es la que es inconstitucional, pero el voto se está planeando para aquellas personas que ya están dentro de pues, reclusorios y a lo que me da a entender esa breve oración es que pues van a A poder todos. ejercer su derecho. Sí. Pero María, todavía las cárceles están abarrotadas de gente que no ha tenido un juicio y que todavía está en cárcel por justamente estar en prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? ¿Y por qué no deberían de votar? No, o sea, digo de que es del punto de Fernando, de que están reconociendo que todavía existe gente en una condición de privadas de su libertad bajo juicio. inconstitucionalidad. Sí y no. Al no haber tenido un adjetivo atribuido, o sea, como bien Diana lo leyó, solamente decía prisión preventiva. Así dice. Sin haber añadido justificada u oficiosa, es lo que distingue las dos figuras. Sí. Solamente están diciendo a aquellas personas que no tengan sentencia, porque te puedes ir al bote como por prisión preventiva o por, ¿cómo se dice? Ya por sentencia que pues sea condenatoria. En este caso, pues es que te vas al bote y O te sea, estoy dejan de votar en acuerdo el con bote. punto. Ahí les va. Les voy a leer textual lo que dice todo Va. y nos agarramos a greñazos. Reconocer en la Constitución la facultad del INE para establecer modalidades como votación anticipada o mediante sistemas electrónicos que permitan garantizar el ejercicio del derecho al voto de las personas en prisión preventiva, situación de postración, personas con discapacidad y las personas cuidadoras primarias, entre otros grupos de atención prioritaria. Incorporar en la Ley General, no sé si usted sabe qué significa esta sigla, LGIPE, Ley General IPE, el reconocimiento explícito de modalidades de Electoral. votación, yo creo que sí, No es ley general. instituciones político-electorales. Ley General de instituciones político-electorales, el reconocimiento explícito de modalidades de votación remotas, voto postal, voto electrónico por internet y mecanismos electrónicos de votación, voto anticipado y voto en prisión preventiva. Tan, tan. Prisión preventiva, o sea, no viene No ni dice ni oficiosa, Tal cual oficiosa. no justificada, ni establece. nada. Sí. Pero Sí, o sea, bueno, no establece. si muy apenas si pueden establecer juicios, quieren ahí, pero... No, de verdad, no estás mal.
O sea, No estás O sea, mal. no estoy en contra del punto, No. estoy de acuerdo con lo que dice María. Si no se ha demostrado que eres culpable del crimen y estás simplemente en prisión preventiva, deberías de tener derecho a votar. Solo que por derechos humanos no deberías de estar en prevención preventiva a no ser que sea justificada. Ok. De que, Siguiente. Maldito país de mierda. Credencial para votar desde el extranjero de carácter permanente. Acciones afirmativas para pueblos indígenas, afromexicanos, personas con discapacidad, inmigrantes. Tan, tan. Es lo que dice. Ah, chinga, pusieron migrantes. no sé. Sí. Ahí sí lo veo raro. Ojo, banda, eso se me ¿Qué? hace curioso porque justo para sostener un Ciudadano. cargo público tienes que ser mexicano o naturalizado. A mí se me hace raro lo de Bueno, depende del cargo. que tengas capacidad de votar, o sea, para siempre cuando ya migraste a tu país. Pues eres mexicano, no se te quita. Sí, pero, por ejemplo, Ni con Cloralex. pero no estás viviendo las condiciones de las personas que tú votaste. O sea, por ejemplo, si te vas a vivir al extranjero 50 años y puedes votar por el presidente de México, pues ¿Y dejas de ser mexicano? no. Pero, No, déjalo. Pero ¿por pero qué? no, pero no tienes o sea, no, tú no sufres lo que está sufriendo la población del presidente. O sea, tú no estás sufriendo las consecuencias de lo que tú votaste. Es por ejemplo. Y los que zapatistas para- de Liberación Nacional que no tienen internet tampoco tienen derecho a votar porque no se No. informan del país. Pero María, eso María. no tiene nada que Sigue. ver. Para votar necesitas dos requisitos, ser mayor de edad y ser mexicano. No. También para votar también requieres estar viviendo en la zona en la que vas a votar. Por ejemplo, si vas a votar para el municipio de Monterrey, ocupas haber vivido por lo menos, o bueno, que tu INE diga que has vivido 6 meses o tener comprobante de domicilio en tal sección. O comprobante de domicilio no significa que vivas ahí. Las oficinas de Mariana en Monterrey no lo comprueban. ¿Eh? Bueno, ese es otro Es verdad. tema. Pero por ejemplo, el punto de Fer es, para votar en Monterrey, ocupas haber vivido en Monterrey. Para votar para Nuevo León, ocupas vivir en Nuevo León. Ujú. Me imagino que tu punto se refiere Sí. a que para votar por México, ocuparías Vivir en México. Pero si te vas al Estoy de extranjero acuerdo no que te es un quitan el poquito INE. como- Y por ende, si no te quitan tu INE, todavía tienes un domicilio legal registrado a tu nombre. ¿O no? Pues, a ver, ¿conoces alguna INE que no tenga un domicilio? Ah, alto, qué buen punto. Y ahora vuelvo a preguntar, pero De desde hecho, otra manera. sobre- ¿Dónde es, qué, si es permanente esta credencial para votar, qué domicilio va a ser? ¿De qué domicilio México? ¿O domicilio? Mi Es casa. que sí reconozco que hay casillas especializadas, por ejemplo, cuando Sí. vives en otro estado Sí. y estás y te encuentras en otro al momento de las elecciones, que será, por ejemplo, el caso de mis amigos foráneos. Ujú. También Con sé las que hay embajadas. para votar en el extranjero, Ujú. varios amigos que Vamos al estaban, consulado. Consulado. ajá, tienes que acudir justo a un consulado o llevar a cabo un proceso por internet, que de hecho en el 2024 mi hermano estaba en Nueva York estudiando y literal le dije de que si no vas a votar te voy a regresar de las greñas. Y de que lo hice, bueno, al final se terminó regresando por vacaciones, pero yo estaba así, güey. Yo estaba así de que, vato, tú vas a ejercer tu derecho ciudadano, tu obligación cívica. Necesario. Es una obligación. ¿Qué pasa si no lo hago? Nada. Creo que ahí deberíamos meter mejor algo. No, no sé qué. Pena capital, capital. pena capital si no votas. A Una mí me patada llama en los mucho la huevos. Estoy atención. jugando. A mí me llama mucho la atención porque en la elección pasada yo recuerdo mucho que había mucha gente que no había vivido aquí desde hace 10 años, 20 Y años. de repente tenían ganas de de votar. repente, no, y de repente también salieron así votos de la nada que venían de otros lados. Sí, del porque hay extranjero. mexicanos viviendo en el extranjero, brother. Hay un Pero chingo. luego se utilizaban Es mucho para justamente un mañana pedo las para las una gente. elecciones. Sí, pero no por eso se debería de quitarle el derecho a personas que viven fuera, que siguen siendo mexicanos y que por ende tienen derecho humano ¿Sabes qué? a votar y ser deberíamos- votados. Tampoco deberíamos de quitarle el derecho a la gente que ya murió. Ellos pueden seguir votando cierto. todavía. Aparte es sin límite de tiempo. Sin límite de tiempo, es permanente. Ustedes están escuchando algo absurdo, pero es cierto, no existe una excusa. O sea, lo que está escrito en la ley te da permiso, pero tampoco te quita. Entonces, güey. Yo lo decía de Pero broma, yo güey. también- Por eso, pues estás hablando de lo absurdo, te estoy dando. O sea, que sí, es absurdo, pero tienes razón. Y se ha pasado. No existe una disposición que diga que no puedes votar si estás muerto. Hmm. O sea, el requisito es tener más de 18 Excelente. años Tiene un punto, y ser güey. mexicano. That's it. Estar vivo, cuestionable. Cuestión. Ajá, De que opcional. Te puedes Yo sacar creo la que INE deberían de ser post-mortem. como lógicas. También, yo tengo una pregunta. ¿Qué no se supone que esto ya estaba regulado, INE? Sí. True. Sí. O sea, porque a bueno. mí se me hace, espérame, a mí se me hace ridículo que pongas cosas que se supone que estaban dadas por hecho. Porque, o sea, leyendo textualmente, y se los leo para que todos en la mesa estemos a la misma de que estás leyendo las cosas mochas. Cálmese, señora.
Ahí les va. Reconocer en la Constitución la facultad del INE para establecer las modalidades y facilidades para garantizar el ejercicio del derecho al voto para personas migrantes, incluyendo, entre otros aspectos, los procedimientos de registro, los medios de emisión del sufragio, los plazos, las medidas de accesibilidad, así como los esquemas de coordinación institucional que resulten necesarios. En otro punto, se mencionan que dentro de las consideraciones para considerar que la Ley General de Instituciones Político-Electorales, un capítulo específico sobre acciones afirmativas que regule los criterios para definir objetivamente qué grupos sociales pueden ser beneficiarios de esas medidas, las medidas correctas que deberán aplicarse a cada grupo beneficiario y su alcance en la integración de partidos, autoridades, postulación de candidaturas, etcétera, que es lo que estamos ahorita discutiendo. Los criterios que deberán aplicarse para evaluar si persisten las condiciones que justifican la aplicación de las acciones afirmativas. Mecanismos y principios que garanticen la presencia efectiva o material, no solamente lo numérica o formal. Dentro de estas consideraciones se sugiere retomar los mismos grupos en situación de discriminación actualmente considerados, entre paréntesis, personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero, en atención al principio de progresividad contemplado en el artículo 1 constitucional para la aplicación de acciones afirmativas, así como mantener el número mínimo de candidaturas que los partidos políticos deben postularse para dichos grupos en el Congreso. Cabe precisar, en su caso, podrá determinarse la aplicación de otros grupos siempre y cuando se encuentre dentro de aquellos de atención prioritaria. End quote. Silencio en la sala, se quedaron tengo como unos pensando. 2 puntos. O sea, el primero, como en defensa de, ¿cómo era? Del pendejo, era tema de, se vale que el INE esté diciendo las cosas que son como obvias, porque técnicamente es como una reforma integral lo que se está planeando. Así que dice como de que, oye, recuerda que tenemos esto, más esto que puedes agregar, en defensa de, pero aún así sigue siendo medio ridículo, deberían de estar como ya considerados. Por obviedad. Ese punto también de las acciones afirmativas es interesante, porque realmente, o sea, por ejemplo, para la condición de ser considerado indígena, tú te tienes que autopercibir ser indígena. Tú puedes llegar en el INEGI y que te digan de que, oye, pues, ¿eres considerado indígena? Sí. ¿Hablas alguna lengua indígena? No. ¿Tienes algún antepasado indígena? No. Ah, bueno, eres indígena. No, lo único que requieres es decir, sí, me considero indígena. También, justamente, ese problema pasó en Nuevo León, que un diputado, por acciones afirmativas, se dijo, yo soy indígena. Se ve claramente que no es indígena. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Dios mío. Jorge. Jorge. O sea, es uno de los... Me vas a dar una migraña, güey. Güey, no es mi culpa que él se haya aprovechado de las acciones afirmativas de este país. Es que, a ver, el problema no son el hecho de que existan acciones No, afirmativas. ese no es el es problema. algo bien hecho. Es Nomás, el abuso a ver, de- a ver. Todos estamos Es de acuerdo tener con una eso. regulación. Es que, a ver, si tratas de regular la identidad indígena, vas quizás a despojar a un sector entero que sí tiene raíces indígenas, pero no tiene manera de probarlo. Porque sí existen ciertas disposiciones y normas que te dicen cómo puedes probar que eres indígena. El tema no es que haya este tipo de acciones afirmativas, es el tipo de como cuota básica que te están queriendo regular. ¿Habías dicho que eran 8 puestos? O al menos como... No, yo no dije cantidad de puestos. No, que había como 8, no sé qué. Había un número ahí cuando estamos hablando sobre Violencia. los grupos. 8 de 8. No. Las 8 de 8 son las características de que no hayas cometido violencia No, o sea, en razón de género. De los grupos minoritarios. Pero... las personas actualmente consideradas personas indígenas, afromexicanas, con discapacidad, diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero, son 6. que se les va a dar disposiciones para votar. Sí. Mi tema aquí con esto es que claramente aquí nadie, bueno, al menos los que redactaron el INE, este tipo de cosas, no tuvieron un gramo de conciencia para buscar lo que es una acción afirmativa y lo que genuinamente funciona o lo que genuinamente se intenta proteger con el artículo 1 constitucional, porque sí, es bienvenido, o sea, los migrantes están protegidos tanto por la justicia mexicana, por varias leyes, o sea, tanto de que su capacidad para poder litigar, de buscar ayuda a autoridades, para llegar hasta juicio. Ellos tienen derecho al amparo. Sí, Ah, justo de hecho hubo una modificación hace como un año en la Constitución de Nuevo León, la cual decía que ahora ya no todos los mexicanos gozaban del derecho al amparo, que es un procedimiento judicial especial. Ahora lo cambiaron a todos los residentes y habitantes del estado de Nuevo León. ¿Por qué es importante este cambio?
porque como bien dice, encapsula a la población migrante que también vive aquí y que busca poder tener algún nivel de justicia para alguna acción que le hayan hecho contra ellas. Pero, o sea, si ves los requisitos constitucionales para votar, tristemente el migrante no entra. No. Corríjanme en los comentarios, abogados que nos estén viendo, pero realmente los únicos 2 requisitos son ser de nacionalidad mexicana O naturalizado. o naturalizado, exacto, que pues es cásate. Ujú. Y ser mayor de edad. Ahí dices que si la función de tus, ¿cómo se dice? Funciones ejecutivas, eso también es opcional. O sea, ni siquiera te dice que tienes que estar en pleno uso y goce de tus neuronas. Eso es aparte. Ujú. Están intentando, creo que, sobreproteger algo que ya está y que quizás sí pusieron como para cubrir todas sus bases, pero se genera de extra. O sea, me está dando a entender al menos esta reforma que nadie en la mesa dijo, oye, güey, vamos a abrir la Constitución nomás como para doble checar que sí estemos bien. Es que a mí me da la sensación de que así como dijeron, hay que usar la inteligencia artificial, para ese documento se utilizó la inteligencia artificial. Sí. Pues es que al final es una sugerencia del INE. Haz un documento progresivo. O sea, literalmente este documento, documento es wow. una sugerencia Sí. del INE de que, bueno, vamos a darle esta sugerencia a los diputados a ver si... No solo es una excelente propuesta, sino que también este material va a cambiar al país, dijo ChatGPT. De hecho, está gracioso porque el INE está pensando que lo van a mantener. Sí, Sí. al final de cuentas, Es lo más gracioso. Tadei Van a Zavala, Tadei, no me acuerdo, Tadei, Guadalupe Tadei decía, sabemos que eso es un documento que es una propuesta, Ujú. no es nada que sabemos que no se va a pasar así, no se va a pasar, ni siquiera tiene formato para ser pasado para una como Ni siquiera es propuesta la de iniciativa. no lo es. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Pero, ¿qué opinamos? ¿Qué sentimos? Yo creo que aquí veo muchos sentimientos encontrados. María. Pues mira, a ver, empezando desde la parte del financiamiento, que se le quieren dar una proporción exclusivamente a las mujeres, se me hace un poco injusto. No, ya sé que, yo sé, let me cook. ¿Por qué? Porque el poner una cuota de género meramente como forzosa no quita el hecho de que hay una disparidad de género en los senados y también en las elecciones públicas. Lo único que hace es quitarle financiamiento tanto a otras personas que sí lo van a utilizar como a otro tipo de proyectos y financiamientos que le pudieras aplicar. O sea, el tener que establecerlo de que haya una cuota de género a mí me incomoda porque no ataca el problema de que hay una disparidad de género en la política, simplemente lo refuerza, de que ahora estas acciones afirmativas son el premio de consolación de minorías, cuando no es así. Las acciones afirmativas deberían de dar paso a que se puedan, ¿cómo lo digo?, visualizar a mayor escala o genuinamente que se pudiera integrar a los como grupos minoritarios a la política, pero esto no es lo que estamos viendo. Ahora, por otro eje, la parte de los plurinominales a mí se me hace sensato, por las razones que expuse, pero también sé que o sea, como bien dice Diana, este documento apenas es una propuesta, no estamos todavía viendo el resultado final, pero sí se me hace como un poco preocupante al menos lagunas de ley que puedo ver ahorita de manera preliminar. O sea, no me ha aventado ¿cómo se dice? Pues la propuesta final, ¿verdad? Porque todavía no llega. Sí me gustaría verla, ver qué sí quitan, qué sí buscan implementar para tener como una propuesta más balanceada. Tengo una como opinión encontrada al hablar de la utilización de la inteligencia artificial para la fiscalización de ciertos activos, porque sé que la verdad es pues una de las chambas más difíciles para la parte política, que es acreditar contablemente todos los gastos, ingresos y cosas que se han estado adquiriendo. En fin, va a ser muy interesante ver si lo implementan genuinamente, pero pues me quedo con al menos la satisfacción de que si vamos a venir a hablar factos es aquí, y yo creo que esto va a ser un shit show. Sí. Jorge. Yo de último comentario sería que ponerle atención, o no, pero está horrible el documento. De otro, realmente yo creo que sí va a haber un tema de rupturas dentro de lo que es la coalición Morena, Verde y PT con esta iniciativa. Porque si bien el PT y el Verde se han demostrado ser aliados fuertes de Morena, también han tenido pequeños roces. Y este posiblemente es uno de los momentos donde más roces van a tener en cuanto a sus intereses. Porque el PT y el Verde son muy conscientes de que ellos no tienen la capacidad de llamar al voto al mismo nivel que tiene Morena. Ah, claro. Así que realmente ellos dependen un poco del aspecto plurinominal y de la coalición. El momento en el que
una posible iniciativa final para la cuestión electoral modifique tema de coaliciones, tema de proporcionalidad en representación o cualquier tema que pueda afectar a sus intereses, posiblemente ya veamos una parte de la bancada guinda cambiarse de intención de voto. Nuevamente. Y posiblemente, de lo que yo diga, la ruptura del partido. ¿Fernando? Ninguna reforma existe en un vacío. O sea, hay que ver cuáles son las cuestiones por las cuales se quiere implementar esta reforma electoral. Digo, a pesar de que esta es nada más una iniciativa que propuso el INE, todavía se están trabajando las mesas de trabajo en las cuales se está fabricando la iniciativa de esta posible reforma constitucional. ¿Y quién preguntó por esta reforma constitucional? O sea, ¿quién la está impulsando más? El partido oficialista. Y claro, a pesar de que mucho se pueda decir y estemos debatiendo aquí cuáles son las cosas que se pueden modificar, el que lo va a decidir va a ser este partido. O sea, al final, el que va verdaderamente a pasar esta reforma electoral va a ser el partido de Morena. ¿Y a quién le beneficia más esta reforma? Porque si vemos la forma en la que se van a repartir los escaños después de esta reforma electoral, al único que le beneficia es este partido, ni siquiera los miembros de su coalición. Entonces hay que estar muy atentos en cómo vaya a evolucionar estas posibles mesas de trabajo para ver qué se puede trabajar dentro de ellas. Así es, o sea, claramente veremos unos cambios importantes y trascendentales. Y que no solamente ahora sí nos daremos color y nos daremos cuenta de si realmente Morena sí está pensando en una coalición permanente con esos partidos y solamente está viendo por sus propios intereses y por la abarcación de la mayor cantidad de poder en el país. Sin nada más que decir, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Aquí, primero, suscríbanse en la cajita, aquí está, la campanita, todas las notificaciones para que vean todos los videos que estaremos subiendo siempre, todas las semanas. También en la cajita de la descripción pueden encontrar el link que nos lleva a nuestro Substack para que ahí puedan encontrar la información más actualizada y al momento sobre las notas que consideramos muy importantes compartirles a ustedes. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, como @eldesorden.mx, y también nos pueden seguir a nosotros en redes sociales. Fernando. Fernando.errejón. Barra baja, perdón. Instagram. Ok. Jorge. @Zambrano_Cantú. María. @mariadiaz.mx. Y a mí me pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram como @DianaTellez__ con doble L y Z. Muchas gracias por vernos una vez más. Esto fue El Desorden.